Así estamos en Ciudad Victoria, Tamaulipas, y la universidad tiene campus en Laredo, Reynosa, Río Bravo, Tampico, todo lo largo y ancho de Tamaulipas. Muy bien, muchísimas gracias, licenciada. Pues bueno, vamos, quisiera compartir ya de una vez la pantalla. No se visualiza ninguno de los alumnos, ¿es correcto? ¿Es así? ¿Pueden abrir pantalla, chicos, por favor? Digo, si no es necesario, no tiene caso. Digo, yo preguntaba nomás. Muy bien. Están en el margen superior, lo que son los cuadros de las cámaras. Perfecto. Y ya nada más empezamos a rotar ahí para poder verlos. Muy bien. Les agradezco mucho. Pues iniciamos, jóvenes, por el tiempo. Iniciamos y vamos, déjenme compartir, creo que ya estoy compartiendo la pantalla. Y la voy a poner en presentación. Bien, vamos a iniciar. Su servidor Javier Sánchez, pues ya tengo algún ratito aquí en el área de comercio exterior. Prácticamente soy licenciado en Ciencias Aduanales y Comercio Exterior, la estudié en la Ciudad de México, y bueno, tengo maestría en fiscal, y estoy como ustedes, los alumnos, estoy estudiando todavía el doctorado en administración. Y entonces, pues seguimos siendo estudiantes, y bueno, me toca compartirles precisamente retos y desafíos. Déjenme minimizar esta. Me toca compartir estos retos y desafíos de las aduanas de México, ¿sí? Prácticamente a la Universidad Autónoma de Tamaulipas, ¿sí? A través del Consejo Mexicano de Comercio Exterior, que con orgullo, pues, colaboro con ellos en muchas actividades. He colaborado con COMCE durante ya pues, más de 18 años. Bueno, quisiera platicarles más o menos cómo va a estar el proceso, el temario. Es el proceso del cambio de la aduana a México. Tenemos, pues prácticamente, veo aquí el reloj, tenemos unos 30 minutos, pero bueno, voy a tratar de ser un poquito más práctico en esto. ¿Cuál es el índice que vamos a revisar? Va a ser el antecedente, ¿sí? Que se tenían en las aduanas, el sistema aleatorio a sistema automatizado, y hablar un poquito de lo que es la inteligencia aduanera. También vamos a hablar algo del despacho, vamos a hablar del SEA, que es el sistema electrónico aduanero, ¿sí? Y los sistemas tecnológicos que están involucrados, como es parte de la ventanilla digital, el DODA, PITA y MATSE, que son programas precisamente que se unen a este sistema, ¿sí? Están involucrados en este sistema electrónico aduanero. Y vamos a ver un poquito del ranking mundial de las aduanas en México, y un aspecto muy importante que se dio una conferencia precisamente hace pocos días sobre el asunto de la militarización en las aduanas. Como ustedes saben, es una propuesta del gobierno federal hace algunos meses para que de alguna manera entrara la Marina, entrara la Sedena, precisamente a pues de alguna manera llevar el control de las aduanas. Entonces aquí vamos a hablar de algunos aspectos importantes, y también el acuerdo de facilitación aduanera, y por último algunos aspectos muy breves de lo que es el sistema armonizado como parte de estas modificaciones que nos vienen en estos días. Bien, sistema aleatorio y contra sistema automatizado. Son sistemas que actualmente el sistema automatizado es el que está prevaleciendo, pero sin embargo el sistema aleatorio fue un sistema que anteriormente contaba las aduanas, y era un sistema, como su nombre lo dice, era un sistema que era al azar. Precisamente por cada 10 cruces le tocaba uno rojo, ¿sí? Y pues prácticamente le tocaba al azar, ¿sí? Desafortunadamente, bueno, pues eso también motivó a conocer el sistema, a buscar de alguna manera que no le tocara los rojos, ¿sí? Mandar un embarque primero que le tocara, y después buscar otros embarques que no le tocaran los rojos, ¿no? Sin embargo, la autoridad tuvo que hacer cambios importantes dentro de lo que es el análisis de riesgo.
y entonces crea precisamente este nuevo sistema, más o menos por ahí de los años 90, que hubo la transición entre aleatorio y automatizado, donde prácticamente este sistema se vuelve más eficaz. Sin embargo, si nos vamos al antecedente, teníamos que antes del sistema aleatorio, todo era una revisión al 100%. Recordemos más o menos, hace 30 años, 40 años, la gran mayoría de las mercancías tenían permisos previos, tenían autorizaciones y tenían aranceles muy altos. Y entonces eso permitía a la autoridad que prácticamente se reconociera el total de las mercancías. O sea, todo cruce, toda importación que se llegara por aduanas interiores o aduanas fronterizas o marítimas, se tenía que revisar. Posteriormente entra el sistema aleatorio precisamente para determinar a qué mercancía se le va a reconocer o a qué mercancía no se le va a reconocer, con el fin de que nos determinara a través de este sistema, nos determinara si le va a tocar revisión o le va a tocar un desaduanamiento libre, ¿sí? Posteriormente, la entrada, después del aleatorio, entra un sistema automatizado que es la administración de riesgos, ¿sí? Con esto, pues da pauta a que ya no sea aleatorio, a que no se esté revisando primero en lugar al 100% y después que ya no sea aleatorio, y que posteriormente se haga un análisis, de alguna manera eficaz y conforme a ciertos parámetros, ¿sí? La autoridad precisamente lo que empieza a hacer es analizar varios factores que ahorita los vamos a comentar, precisamente para que se le determinara reconocimiento aduanero o rojo a las mercancías que de alguna manera la autoridad tenía aquella desconfianza por el tipo del tipo de importador, por el agente aduanal, por una serie de condiciones como es la fracción arancelaria, en fin, ahorita lo vamos a comentar. Y bueno, también este tipo de avances que se ha tenido tecnológicamente hablando por parte de las aduanas, también vienen las revisiones no intrusivas. ¿Qué son las revisiones no intrusivas? Son las revisiones precisamente que hacen los dictaminadores aduaneros. ¿Quiénes son estos dictaminadores aduaneros? Son pues personal que de alguna manera está contratado para una empresa, una concesión que el gobierno federal le da a una empresa para que se promueva estas revisiones sin abrir las mercancías, sin abrir las cajas trailers, sin abrir los contenedores, y precisamente este tipo de revisiones son a través de estos equipos de rayos X, rayos gamma, ¿sí? Y entonces esto se vuelve ya de alguna manera más efectivo. ¿Por qué? Porque aquí es donde va el dictaminador, va a determinar si el producto que viene dentro de ese caja trailer, de ese contenedor, presenta mercancías distintas a las declaradas. Y esto hace que de alguna manera se pueda generar alguna autorización, una orden para que sea revisada esa mercancía, ¿sí? Entonces, esto es un antecedente del sistema aleatorio contra automatizado. Y bueno, dentro de lo que fue la facilitación aduanera, tenemos la parte que el gobierno, a través de las aduanas, empieza a gestionar, que es precisamente el análisis de riesgo, ¿sí? Entonces, esta parte fue muy importante precisamente para lo que son las aduanas. ¿Por qué? Porque a través de este análisis de riesgo, donde se analizaban ciertos factores de la operación, automáticamente el sistema generaba el mensaje de que se le iba a reconocer a la mercancía, se le iba a revisar. ¿Qué elementos toma las aduanas para efecto de que a un contribuyente, a un importador, un exportador, se le revise? ¿Sí? Uno de los elementos que toma es el RFC de quien está importando o exportando. Si es una persona, una empresa cumplida, ¿sí? Es muy seguro que no le vaya a tocar rojo. Tax ID del proveedor. Esto es, el proveedor qué antecedentes tiene para efectos de México, ¿sí? Otro aspecto muy importante es agente aduanal.
quién está atendiendo la operación. Esa persona, que como ustedes saben, es una persona física que a través de una autorización que se le llama patente, puede llevar y gestionar despachos por cuenta de un tercero. Y entonces, si este agente aduanal tiene algún récord, ahora sí que un récord intachable de que no ha tenido muchos procedimientos administrativos levantados, como puede ser un PAMA, como puede ser un PACO o actas de incidencia, pues también va a ser un elemento que toma el sistema precisamente para ver si se le va a determinar un reconocimiento o no. Otro importante es la parte del importador y el exportador, ¿sí? Quienes de alguna manera lo habíamos comentado, el proveedor extranjero, definitivamente. Y otro elemento también importante es la fracción. La fracción es un elemento que también el sistema va a evaluar, y si son fracciones de mercancías sensibles, son fracciones que tienen prohibiciones, son fracciones que de alguna manera tienen regulaciones, restricciones, es muy probable que le toque un reconocimiento, aunque a lo mejor la empresa sea una empresa confiable, no importa. Otro punto es valoración, ¿sí? Valor de transacción. También es importante considerar que la autoridad tiene que revisar pues el valor precisamente, y hay mercancía, a lo mejor algunos de ustedes ya lo conocen, como que son mercancías que se manejan con precios mínimos de producción, que son estas alertas que le manda la agente aduanal diciendo, oye, agente aduanal, ten cuidado porque tu valor está muy bajo, ¿sí? Son estos famosos precios mínimos de producción, esas alertas de valor, o bien precios estimados, por otro lado, que también puede ser que esté afecto a un precio estimado. Entonces, tiene que ver con el valor, y también es una causal o es un elemento importante para que el sistema determine si le va a tocar reconocimiento. Otro elemento importante es el origen, ¿sí? El origen de las mercancías y procedencias, perdón, hay un error, ¿sí? En el origen y procedencias de la mercancía. Esto es importante porque también depende de si la mercancía tiene una afectación en una cuota compensatoria o no, ¿sí? O si tiene alguna restricción, en fin, dependiendo del origen. Entonces, también es importante y es un elemento que se tiene que analizar. Regulaciones y restricciones no arancelarias definitivamente es otro elemento que el sistema evalúa para determinar si le toca reconocimiento o no. Padrón sectorial, como ustedes saben, este es un padrón, es un registro de aquellos importadores, dependiendo del tipo de mercancía, y si la fracción arancelaria está afecta al padrón, pues vas a tener que cumplirlo. Sí, es un elemento también para considerar si le va a tocar reconocimiento, porque la finalidad de un padrón es el monitoreo precisamente de esos importadores y exportadores, porque hay padrón sectorial de exportación, precisamente para estar monitoreándolos, que no haya el manejo de sus operaciones como tales, ¿no? Esa es la parte importante del padrón sectorial. Aduana autorizada también es otro elemento, anexo 21 de las reglas de comercio exterior. Aduana autorizada es otro elemento importante que también determina si le va a tocar reconocimiento o no, el tipo de productos y el lugar, ¿sí? Los precios estimados, que ya lo habíamos comentado, ¿sí? Son aquellos precios que se les da ciertas mercancías. ¿Cuáles son las mercancías? Tenemos 3 anexos: mercancía que tiene que ver con calzado, el sector calzado, el sector textil, y en este caso lo que se trata de vehículos. Son 3 anexos porque que de alguna manera son los afectos a precios estimados, porque son mercancías que para el gobierno federal se consideran mercancías sensibles. Entonces, todos estos elementos, la autoridad los revisa, los analiza, y en un momento dado determina precisamente si le va a tocar reconocimiento. Pero el propio sistema lo hace. Ya hay elementos que la autoridad determina en el sistema para que esto se pueda monitorear y entonces determine si hay reconocimiento o no. Hay una disminución, lógicamente, de rojos que va de un 14% anteriormente a un 4, a un 7%, y esto está aumentando, disminuyendo según unas características. Y también vale la pena indicarles que hay empresas que tienen una certificación, esto es, empresas que tienen una autorización especial o ahora sí que una palomita por parte del SAT como una empresa cumplidora, y entonces se reducen considerablemente los rojos hasta un 2%,
¿sí? Estas empresas, y ustedes me van a preguntar, oye, ¿por qué es importante el que las empresas tengan una reducción de rojos? Pues simplemente es en costos y en tiempos. El trasladar un contenedor o posicionarlos a la zona de rojos, a plataforma, tiene un costo. Y entonces, entre menos tenga rojos, pues va a ser menos gastos y también el tiempo que se lleva, ¿sí? En este tipo de revisiones por parte de la autoridad, ¿sí? Bien, esa es la parte de facilitación aduanera a través de estos nuevos sistemas que pasan de haber revisado al 100%, pasa posteriormente a lo que es una selección aleatoria y después pasa a una selección automatizada con estos elementos que el sistema ya previamente cargado toda esa información, el sistema evalúa dependiendo las características. Muy bien. Vamos a continuar con un pequeño flujograma. Digo, a lo mejor me puedo llevar unos 5, no me voy a llevar más que 5 o 8 minutos, yo creo, por el tiempo. Pero lo que trato de decirles, ¿qué es el flujograma del despacho? Como todos ustedes saben, el despacho son todos estos actos y formalidades que se dan en una aduana. Actos me refiero a acciones, a actividades que se desarrollan en estas aduanas. Por otro lado, habla de una formalidad. La formalidad la conocemos como el cumplimiento de una normatividad, el cumplimiento de una disposición. Y entonces el despacho son todas estas actos y actividades que se dan dentro de una aduana precisamente para poder liberar las mercancías. Aquí yo tengo un despacho de importación, ¿sí? Y no lo puse de frontera porque cambia un poquito. Lo puse de una aduana interior, ¿sí? Una aduana aérea. Y empezamos con la información que transmite una empresa. Una empresa contacta al agente aduanal para hacerle un trámite o ella misma con su representante legal aduanero, que es otra de las figuras que se tienen, puede hacer el despacho sin los servicios de un agente aduanal. ¿Qué información se recibe de la empresa? ¿Qué información recibe de la empresa el agente aduanal? Pues recibe los documentos que nosotros ya conocemos, que es relacionados con el artículo 36A y el 59. ¿Cuáles son? Lo que es el CFDI, como la factura nacional, el comprobante fiscal digital por internet, que así ahora lo conocemos, o el documento equivalente, que no es más que la factura extranjera, ¿sí? Recibimos estos documentos, recibimos un BL, un conocimiento de embarque, recibimos una lista de empaque, recibimos un certificado de origen, recibimos un certificado de peso, recibimos un documento con el que se comprueben las regulaciones y restricciones no arancelarias, en fin, todos los documentos se los enviamos precisamente al agente aduanal. Aquí hay un elemento importante que es las fechas de causación. Esto es, en el caso de la vía aérea y vía marítima, a diferencia que la vía terrestre, las fechas de causación son relevantes porque es la fecha que vamos a tomar para efectos de ¿qué? De tipos de cambio, de bases gravables, de regulaciones y restricciones no arancelarias. Entonces, es importante saber en qué momento se van a causar estos tipos de cambio o estas regulaciones. En el caso de vía aérea nos dice la ley, es el día que toque el primer aeropuerto que llegue a la mercancía aquí a México, ¿sí? Si llega a Toluca y de Toluca se hace un transbordo a Querétaro, ¿sí? Entonces, la fecha que tenemos que tomar es la fecha de arribo que llegó al primer aeropuerto, que es Toluca. En el caso de marítimo, nos habla del fondeo o de amarre o atraque. ¿Cuál es el fondeo? El fondeo es cuando Capitanía de Puertos autoriza precisamente que las embarcaciones o que las detiene más bien a las embarcaciones para que todavía no ingresen como dicen, a estacionarse en el puerto, que es prácticamente lo que nosotros lo conocemos como amarre o atraque de la embarcación, es el estacionarse prácticamente el barco. Entonces, ¿qué es lo que hace la autoridad? Precisamente, en este caso, Capitanía de Puertos, le dice a las embarcaciones, ¿sabes qué? Espérame tantito, hay saturación en el puerto, pero fondea. Y fondea es, estaciónate ahí, a lo largo del horizonte donde se ve que están por los
los barcos formaditos, y hasta que no te dé instrucciones. Esta puede pasar un día o 2 días, dependiendo, o por el tiempo. Ahorita hay mal tiempo en el suroeste, pero puede haber mal tiempo en Manzanillo, en Veracruz, y hace que las embarcaciones se detengan, que no ingresen todavía. Pero la fecha que se tiene que tomar es la fecha de causación, en este caso, el día, perdón, el día que llegó la mercancía o que se fondió el barco, ¿sí? Y posteriormente ya va a atracar. Entonces, esto es muy importante. Posteriormente a esto, el proceso del despacho es que llega a un depósito, que llega a un almacén. En el caso de frontera es muy distinto. ¿Por qué? Porque los almacenes los tenemos del lado americano. Estos almacenes son de empresas mexicanas que pusieron sus almacenes, de los mismos agentes aduanales, de forwarders que ponen sus almacenes, ¿sí? Pero el manejo es distinto, porque en el caso de las aduanas interiores tenemos almacenes que son almacenes fiscales o fiscalizados, que ya la gran mayoría son fiscalizados, que son concesiones o autorizaciones a particulares. En estos almacenes precisamente se llega a la mercancía y tiene la finalidad, este ingreso que se le conoce como depósito ante la aduana, tiene la finalidad de someterlo a un régimen, tiene la finalidad de revisar la mercancía, tiene la finalidad de conocer la mercancía, es para que de alguna manera aquellos que no conozcan la mercancía puedan acercarse y conocerla, el poseedor de la mercancía, el propietario de la mercancía, el consignatario de la mercancía, ¿sí? En estas aduanas se entrega o se entrega un BL o una guía aérea, en el caso de aduanas marítimas aéreas, y se da la revalidación, ¿sí? Se da una revalidación o una validación en este sentido. Una validación puede ser anticipada precisamente para poder generar esta actividad. Posteriormente, existe una posibilidad de ir a revisar en estos almacenes la mercancía para ver las características y condiciones. Posteriormente, el agente aduanal, una vez revisadas las características de las mercancías, lo que va a hacer es determinar el régimen aduanero, después va a determinar la clasificación arancelaria, va precisamente a elaborar el pedimento y, en su caso, a realizar el pago de contribuciones, que tenemos una gran posibilidad que en el pago de contribuciones se puedan dar con anticipación, caso que se da mucho en frontera, que lo puedo hacer el pago, el pedimento lo puedo prácticamente elaborar y pagar con tipo de cambio de la fecha de pago, pero con la salvedad de que la mercancía tiene que llegar dentro de los 3 días siguientes, ¿sí? Para que me respeten el tipo de cambio y las regulaciones de esa fecha. Entonces, eso es una gran oportunidad que se tiene en el artículo 83. Posteriormente se hace la validación, bueno, se valida la validación y el pago de las contribuciones, y se acerca uno a retirar las mercancías de los almacenes, pagando lo que corresponda de almacenajes o maniobras. Viene la activación del mecanismo de selección automatizado, que tiene 2 resultados, o es rojo o es verde. Si es verde, la mercancía sale y se va directamente a planta. Si es rojo, se hace un reconocimiento que puede generarse 3 situaciones. Una, que la autoridad diga, no tengo problema, todo salió en orden y la mercancía se vaya. La otra es que levante un acta de incidencia o bien levante un procedimiento administrativo de contribuciones omitidas. Y la mercancía se va. ¿Se sigue el procedimiento? Sí, se va a tener que litigar con abogados precisamente para ver, para poder solventar esa observación o esa determinación que nos hace la autoridad por omisiones. La otra situación que puede suceder es que nos levanten un PAMA. Y eso es un poco más grave. ¿Por qué? Porque un PAMA genera un embargo precautorio. Y un PAMA se da por muchas situaciones. Les voy a dar 2. Cuando excedo la cantidad de mercancías por más de un 10% a la declarada, o cuando la mercancía sea prohibida, o cuando la mercancía, el valor de la mercancía, según lo que determina la autoridad, estoy por arriba del 50% entre el valor que yo declaré y el que me está determinando la autoridad. Entonces, hay varios supuestos de PAMA que eso me conlleva a que la mercancía se detenga. Y al detenerse, precisamente va a durar de alguna manera mínimo de 3 a 4 meses el procedimiento para que me la entregue. Entonces, esto es, en términos generales, es el flujograma de un despacho de importación en una aduana interior.
porque cambia un poquito en lo que son las aduanas fronterizas, definitivamente. Una aduana interior que puede ser marítima o aérea, ¿sí? Bien, ¿qué es el SEA, jóvenes? ¿Qué es el SEA? El Sistema Electrónico Aduanero, ¿sí? Bien, este SEA es un sistema precisamente que es una nube. En esta nube vamos a tener varias plataformas. Las plataformas que tenemos es Ventanilla Digital de Comercio Exterior, que es una plataforma precisamente en la cual del gobierno federal, pero administrada o coordinada por Hacienda, que es la que está coordinando esta plataforma, pero es del gobierno federal, donde varias secretarías de Estado se suman para que los trámites sean de forma electrónica. Trámites de comercio exterior. Hay que darnos de alta, hay que firmar con nuestra fiel. En otras palabras, es un repositorio donde la información se vierte una sola vez y bueno, los trámites se hacen a través de esta ventanilla. ¿Cuáles son los trámites de comercio exterior? Todos los permisos y autorizaciones de diferentes secretarías y uno muy, muy importante, bueno, aparte de los avisos automáticos, pero uno muy importante que es el famoso COBE. ¿Qué es el COBE? Bueno, el COBE es el comprobante de valor electrónico y es la traducción de la factura a través de un sistema, ¿sí? Nosotros lo subimos este sistema a través de la ventanilla y lo convertimos en COBE, ¿sí? Además de ventanilla, perdón, digital, tenemos el SOIA, que el SOIA pues prácticamente ya no está siendo funcional, es un sistema de operación integral aduanera que de alguna manera nos da elementos para poder conocer el estatus que tiene nuestra operación. Oye, ya lo validó el agente aduanal, ya lo moduló, le tocó rojo, hubo incidencia, te va diciendo ahora sí que el estatus que tiene. SAI es el Sistema Automatizado Aduanero Integral, que prácticamente tiene ya también muchos años y que está cambiando precisamente por este modelo de administración MATSE, este modelo de administración tributaria, que no es más que un modelo que de alguna manera va a absorber muchos de los programas ya viejitos de la aduana y precisamente los va a absorber y les va a dar una renovación a estos programas. El otro es el pago electrónico a través de una línea de captura. Se está haciendo el pago electrónico, anteriormente se le conocía como pago electrónico aduanero, hoy simplemente es un pago electrónico a través de línea de captura, más sencillo, ¿sí? Más rápido, igual se debita de la cuenta del importador, y el otro programa es el PITA y DODA, que no es más que el PITA es el proyecto integral de tecnológico aduanero y el DODA es el documento de operaciones de despacho, de operaciones de despacho aduanero, ¿sí? Estos los vamos a ir platicando brevemente. Bueno, ventanilla única, ya lo comentamos, qué es, para qué sirve y qué requisitos tiene. ¿Qué es una plataforma del gobierno federal? ¿Para qué sirve? Para hacer trámites directamente directamente de trámites de comercio exterior directamente a las entidades o secretarías de Estado, que son alrededor de 10 a 15 secretarías de Estado las que están involucradas, ¿sí? En materia de comercio exterior y solamente, pues, hago un solo trámite ante esta autoridad y bueno, pues ya me conoce, estas autoridades ya me conocen como empresa que hace gestiones de comercio exterior. Entonces, estas ventanillas están a nivel internacional. No es que México, esta se implementó en el 2012, prácticamente, pero no es que México sea la que haya implementado o no, es una copia de otras ventanillas de comercio exterior, que ha tenido muchos problemas, sí, pero pues de alguna manera ha funcionado y hemos eliminado papel. Esa es una de las facilidades de no estar utilizando tanto papel, sino a través de medios electrónicos podamos hacer operaciones de comercio exterior, ¿sí? Los requisitos, pues, darte de alta en ventanilla, tener fiel electrónica avanzada, tener tu RFC activo, en fin, varios requisitos que regularmente los cumplen las empresas, ¿sí? El MATSE, que es una reingeniería, ¿sí? Para reemplazar las funciones del SAI, que el SAI es donde nosotros validamos el pedimento y nos generan respuestas de que si el pedimento es correcto o no, o qué campos están mal, precisamente busca el renovar todas estas plataformas, ¿sí? Y bueno, aquí está una figura de lo que es el MATSE y el DODA, que el DODA es precisamente el que se ve en el centro, con un código de barras QR bidimensional, precisamente
para que la información sea mucho más precisa, se escanee este documento y prácticamente esté generando toda la información de todos los pedimientos que pueden estar aquí. Esto es interesante porque este es el documento precisamente que traen los transportistas. Ya no traen el pedimento completo, ya no saben qué mercancía es, ya no saben de qué valor tiene, en fin. Ya de alguna manera nos dan ciertos elementos para que se evite precisamente alguna situación de robo, ¿no? De mercancías, ¿no? Que era lo que se daba mucho cuando se conocían este tipo de información, precisamente. Y bueno, tenemos ahí la integración de pedimentos, tenemos la selección de MATSE, ¿sí? Que es la aplicación de validación de procesos de automáticos. Tenemos algunas plataformas precisamente para poder hacer los reconocimientos. Y bueno, no es más que ir adecuando lo que ya tenía en existencia. MATSE y Compita, hay una buena integración MATSE y Compita, porque lo que busca PITA, que son cosas diferentes, uno es PITA y otro es MATSE. PITA es el programa tecnológico, esto ve la parte de todo lo que es la aduana, las cámaras de circuito cerrado, etcétera, etcétera, y MATSE ve toda la parte de infraestructura tecnológica, ¿sí? Como si fuera el software, ¿no? El otro es el hardware, ¿sí? PITA, precisamente lo que hace PITA es, es junto con el DODA, precisamente, aquí hay una serie de elementos que tiene el DODA, que es el documento, se agiliza el proceso de despacho, se incorpora la certificación digital en los pedimentos, se incorpora el sello SAT con el QR, ¿sí? Disminución de tiempos en el proceso de selección automatizada, evita errores de captura. Estos son varios elementos importantes que ha generado este documento, precisamente. Asegura que se cumplan todos los puntos de control y proporciona una herramienta efectiva de rastreo de los pedimentos en tiempo real a través de una app precisamente que se pone en los teléfonos. Si ustedes se fijan, y ya no tiene, en esta pantalla ya no tiene número de pedimentos, sino ahora es un número de integración. Ya no saben a qué pedimento corresponde, ¿sí? Ya se escanea y automáticamente la información de pedimentos se le va a generar a la persona que lo está escaneando, ya sea en un teléfono que tenga la autorización. Entonces se vuelve un documento muy interesante al no tener toda la información que de alguna manera pueda influir para hacer otro tipo de actividades, ¿no? Facilita la consulta en tiempo real. Y bueno, regreso con la parte del PITA, que es el proyecto de integración tecnológica, que esto lo que busca es, pues prácticamente, quitar a los moduladores de las aduanas. ¿Quién es el modulador? El modulador es aquella persona que recibe el pedimento, escanea y te dice si te va a tocar reconocimiento. Te lo modula, te registra en tu pedimento y tú ya vas a saber, con la impresión, vas a saber si te tocó rojo o verde. La idea con PITA es precisamente que todos estos mecanismos se automaticen y entonces ya no va a haber un modulador, sino ahora a través de un código, de un holograma, de un RFDI, ¿sí? Se le va a pegar en el parabrisas del vehículo y entonces se va acercando el vehículo con estas cámaras, se van a ir acercando para que detecten, así como en las casetas de peaje detectan estos hologramas que tenemos del famoso llave para hacer el pago de casetas, lo mismo va a detectarlo y esto va a detectar la información que trae prácticamente los pedimentos que trae el vehículo, ¿sí? Ya no hay documentos físicos, simplemente va a recibir la información vía sistema y entonces el sistema ahí le va a decir si le toca reconocimiento o no. El sistema va a captar toda la información que tiene ese holograma y básicamente ya la autoridad pues ya va a determinar si le va a tocar reconocimiento o no. Prácticamente se habla de que si anteriormente el modulador se tardaba 5 minutos, ahora se va a tardar, este sistema va a tardarse de 3 a 5 segundos, ¿sí? En lo que se va acercando, se detecta y bueno, ya pasa y ya va a determinar si es rojo o verde. Y ustedes van a decir, oye, ¿por qué? Pero de 5 minutos a 3, 4 segundos, pues imagínense, es lo mismo que sucede
cuando está uno en casetas de peaje, que hay una larga fila porque uno se detuvo porque no tenía el dinero en la mano, se tuvo que sacar la cartera, tardó 30 segundos más y se empiezan a acumular los vehículos. Lo mismo sucede en las aduanas, se empiezan a acumular, ¿sí? Bien. Aquí tenemos algunas características de este proyecto de integración, ¿sí? Es lo que les comentaba. El transportista se presenta con el pedimento. Acá el transportista se presenta con la tarjeta de radiofrecuencia. Se autentifica con la información electrónica, ¿sí? Automáticamente, ¿sí? Tiempos de procesamiento de 10 a 15 segundos, ¿sí? Cuando a lo mejor con el emulador eran 5 minutos, ¿sí? Y así traemos una serie en el caso de este PITA, tenemos una eliminación de la interacción de personales en los módulos y la salida de la aduana se confirma que el vehículo es el mismo asociado al pedimento. ¿Por qué? Porque van placas, va relacionado todo. En el caso del despacho, como actualmente se está haciendo, pues es difícil esa situación y no se interactúa esta información con lo que es el vehículo como tal, ¿sí? Son las 2, podría tomar otros 10, 15 minutos más, si me lo permiten. Claro que sí, adelante, Javier. Gracias. Bueno, dentro de lo que es el ranking mundial, ¿sí? Es el índice del Banco Mundial, donde las aduanas la aduana México está posicionado en 53, en una posición 53. ¿Esto qué significa? Significa que nos falta mucho, no podemos cantar victoria, ¿sí? Pero este tiene que ver también con el aspecto logístico, no nomás con el aspecto de la aduana como tal, sino con otros aspectos. Dice, este índice se enfoca en evaluar 6 aspectos. La aduana como tal, su infraestructura, embarques internacionales, competencia de estos servicios logísticos, seguimiento y rastreo, trazabilidad y puntualidad de entrega. Estos son los elementos que evalúan para posicionar ahora sí que a las aduanas en todo el país. Tengo aquí, les voy a compartir, es una liga, está en la parte de arriba, a lo mejor porque dice se está compartiendo, no se alcanza a ver, pero esta liga, igual se los comparto, esta liga de alguna manera nos establece el desempeño en las importaciones y el desempeño de logística en la eficiencia del despacho. Y no sé si se alcanza a ver en la parte de abajo, porque es una fotografía, donde habla de Estados Unidos y México. Lo puedo sacar de diferentes países, pero lo quise sacar de Estados Unidos y México para que vean, por ejemplo, en cuanto al desempeño en las importaciones, en días, el desempeño de Estados Unidos es un desempeño bueno, en este caso estamos hablando de 2 días. México trae ahí una ponderación de 5 días aproximadamente, ¿sí? Entonces, hay que evaluar esa situación. En cuanto al ranking de eficiencia, donde 1 es baja y 5 es alta, lo estoy poniendo igual. En el caso de Estados Unidos es el 3.78 en cuanto a eficiencia, México tiene el 2.77. Con esta página lo que pueden hacer ustedes es precisamente revisar y comparar la aduana México con otras aduanas, ¿sí? Con otras aduanas para ver precisamente cuál es su eficiencia y cuáles son el tiempo que se tarda en liberaciones de importaciones y exportaciones en días, ¿sí? Y entonces puede ser interesante precisamente el estar evaluando precisamente esta eficiencia de la aduana México, ¿sí? La militarización de las aduanas. Militarización con las aduanas por parte del Ejército y Marina, ¿sí? Esto se dio, les digo, hace unos meses que el gobierno federal, a través del presidente, determinó que iba a haber la intervención, ¿sí? Y aquí la pregunta que nos hacemos es, ¿quién es la autoridad aduanera? Ustedes ya saben quiénes son las autoridades aduaneras, son aquellas personas que tienen, las personas en este caso autoridades como tal, pero son aquellas que tienen facultades en materia de comercio exterior. Estas facultades en materia de comercio exterior son otorgadas o están establecidas en el reglamento interior del SAT. Entonces, estas autoridades precisamente son aquellas que tienen la facultad. Tenemos varias autoridades aduaneras. Tenemos desde el presidente
al secretario, al jefe, al secretario de Hacienda, al jefe del Servicio de Administración Tributaria como autoridades, y de acuerdo también a la ley a esta administraciones generales a través del SAT, perdón, Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, perdón, me atropié ahí, quienes son precisamente o de donde nos determinan quiénes son estas autoridades, pero en forma más específica, donde nos dice quiénes son estas autoridades, es precisamente en el reglamento interior del SAT, ¿sí? Aquí lo que lleva el comentario de las aduanas o de la función que tiene las aduanas es que a través de estos OC, que son los oficiales de comercio exterior, son aquellas personas que de alguna manera pues ya están interactuando en las aduanas como aquellos responsables por la seguridad de las aduanas. Entonces la pregunta es, aparte de todos estos que son las autoridades aduaneras, va a haber la intervención del ejército militar en varias aduanas, y aquí les pongo algunas aduanas, algunas policías aduaneras de diferentes partes del mundo. Ellos lo siguen manejando no como, como policías aduaneras, como personas, no como personas civiles, no como militares, ¿sí? ¿Qué implicaciones puede tener el que se militarice la aduana? ¿Sí? Yo aquí hago algunos cuestionamientos. Perdón, se me brincó esta presentación, que era la automatización del PITA, precisamente. Perdón. Yo aquí hago algunos cuestionamientos. La facilitación aduanera contra contra lo que son las Fuerzas Armadas, ¿sí? Con el control de las Fuerzas Armadas, ¿sí? El que entre en las Fuerzas Armadas, la Marina, va a ayudar a que siga habiendo esa facilitación aduanera, esa liberación rápida de mercancías, ¿sí? O va a entorpecer. La otra pregunta es, ¿conocen en materia aduanera la gente del Ejército Militar, de la Marina? ¿Conocen los aspectos aduaneros? ¿Son sensibles a la necesidad de los importadores y exportadores en la logística? ¿Sí? Hay convenios que de alguna manera se han suscrito, ¿sí? Con estas entidades, con estas autoridades, pero creo que no se han aprovechado. Hay convenios donde hay un intercambio de información, ¿sí? Donde yo siento que se debería utilizar o aplicar estos convenios más que se militarice las aduanas. Hay gente capacitada, ¿sí? ¿Qué pasa con aquellos que ya tienen alguna carrera y que son funcionarios de carrera, que ya tienen muchos años? ¿Van a perder su trabajo en ese sentido? ¿Sí? La situación, jóvenes, es que qué tanto implicaciones pueda tener esta militarización de las aduanas en México. O sea, ¿será buena? Sí hay una situación real, que es ahora sí que la delincuencia organizada ha ingresado ahora sí que a aquellas zonas, aquellos lugares que eran difícil que de alguna manera pudieran ingresar, ¿sí? Como es directamente las aduanas, y que van directamente desde el administrador hasta cualquier personal. Entonces, se ha tenido situaciones por ahí, se tuvo una charla de un director de operación aduanera, donde precisamente hablaba de las situaciones que tenían estas personas, que las tenían prácticamente que cambiar constantemente porque estaban amenazadas, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿realmente vale la pena que entre el ejército o no? Esa sería la pregunta. Ahorita, si quieren, la vamos a cuestionar. No más como comentario, en Estados Unidos, que ustedes lo saben, está el CBP, que es Custom Border Protection, que es la aduana americana,
que es el Departamento de Seguridad Nacional, es la que la coordina, pero no es el ejército de Estados Unidos. Sí, es un área del gobierno, sí, pero no es el ejército como tal. ¿Sí? Entonces también es importante ver qué está sucediendo, ¿no? Si realmente aduanas tiene que cambiar un poquito también ese esquema de que ya no esté en el área de Hacienda como recaudatoria, porque si bien es cierto lo que recauda de IVA es importante, pero ya no es su tarea ya más que nada es ser preventivo de mercancías que puedan afectar o dañar, no tanto recaudatorio, preventivo en ese sentido. Entonces, valdría la pena ver si en un momento dado aduanas debería estar en Hacienda, ¿no? En el SAT todavía, en ese sentido, como en otros países, caso Estados Unidos, ¿sí? Bien, acuerdo de facilitación, es el acuerdo de facilitación aduanera del 2017, precisamente en donde nos establece algunos principios y beneficios, ¿no? Que es a nivel mundial. Este es un acuerdo que se firmó por la OMC, que prácticamente es acelerar el procedimiento aduanero, que eso es lo que buscaba. México se une, forma parte, de ahí estos cambios tecnológicos que se dan, facilitar y agilizar y abaratar el comercio, que esa es la finalidad, o sea, que no sea tan costoso esos trámites, aportar aporte de claridad, eficiencia y transparencia en las operaciones, reducir la burocracia y la corrupción. Sí, parte de ello fue la ventanilla única. Una de los aspectos de la ventanilla única es que ya no tienes contacto con este funcionario. Tú mandas tu trámite y no sabes qué funcionario te va a dar respuesta. Entonces, no hay manera, ni hay contacto de uno ni contacto del otro. Entonces, son acciones que creo que sí están beneficiando en cierta manera. Aprovechar los avances tecnológicos, generar impacto positivo en las economías y reducir estos costos del comercio que van en un 14.3% aproximadamente, impulsar el comercio mundial en $1 billón anuales, que ese es lo que se quiere lograr, y la obligación de aplicar el acuerdo está directamente vinculado a la capacidad de países del país para hacerlo, ¿no? Esto va a depender de cómo está desarrollado el país. México, pues de alguna manera le ha invertido mucho dinero en la modernización de las aduanas precisamente para estar ad hoc a este acuerdo de facilitación, que de alguna manera así lo aceptó como tal. Ayudará a los países en desarrollo y los menos adelantados este tipo de facilitaciones o acuerdos que propician precisamente el que los flujos de las operaciones sean más rápidas, ¿no? Bien, por último, la parte del sistema armonizado. Enmienda del 2017, publicación julio del 2020, nuevo cambio a nuestra ley del Impuesto General de Importación y Exportación, porque el sistema armonizado de designación y codificación de mercancías tuvo una adecuación desde el 2017, pero México se tardó en ese cambio. ¿Cuáles son los cambios importantes? Pues prácticamente los cambios importantes es hay una reducción de fracciones arancelarias por parte de México, fracciones arancelarias. Recuerden que las fracciones arancelarias son el séptimo y octavo dígito, y hay una reducción importante que va de 14,000 y tantas fracciones que tenemos a 6,000 y tantas fracciones que van a quedar. ¿Qué significa esto? Que prácticamente lo que hizo México fue aquellas fracciones que ya no tenían mayor movimiento, las fue eliminando. Y al contrario, redujo prácticamente las fracciones, pero incrementó 2 dígitos más. ¿A qué se refieren estos 2 dígitos más? Se refieren precisamente a 2 dígitos que son estadísticos, conocidos como NICO, que es el número de identificación comercial, ¿sí? Entonces, en otras palabras, ¿qué es lo que está haciendo México? Es que está adoptando otros 2 dígitos más, ¿sí? Recuerden que 6 dígitos son internacionales, sistema armonizado, 8 dígitos es México a través de su fracción y 2 dígitos más, que serían el NICO, que es el número de identificación comercial, es para ubicarlas de forma estadísticas. La autoridad quiere saber qué tanto entra, por ejemplo, de camisas deportivas si son para mujeres o de hombres. Anteriormente esto estaba en la fracción,
te decían, ¿es de hombre o es de mujer? Ahora ya te lo separa y te dicen, bueno, ya no va a ser tan relevante esto para la fracción, pero sí estadísticamente sí va a ser relevante que me digas si son de hombres o mujeres, estadísticamente, pero ya no va a influir en cuanto a la fracción. Por eso es que se redujo mucho las 14,000 fracciones a 6,000 fracciones. Estos son cambios que de alguna manera facilitan la operación aduanera, facilitan prácticamente la operación de despacho, ¿sí? Y esto, de alguna manera, las aduanas, pues, van a ser, pues, cada vez más eficientes porque ya no tenemos esas discrepancias que podíamos tener entre una y otra fracción, que ya se reducen considerablemente y entonces esto va a dar mayor agilidad, ¿no? A todo el proceso de clasificación, si así lo queremos ver, ¿sí? Bueno, esta es una información de la Secretaría de Economía, de cómo se desglosa precisamente las fracciones en su código de identificación comercial, ¿sí? Entonces, si se fijan, el código de identificación comercial está basado en, si vemos aquí, son las camisas de algodón, ¿sí? En la sexta enmienda 61061002, ¿sí? Ahora va a aparecer la 01, la 02 y después van a aparecer otros 2 dígitos más para las mujeres o niñas. Esto es básicamente estadístico, estos últimos códigos arancelarios, ¿sí? Básicamente sería eso, perdón, me fui más del tiempo acordado, pero bueno, básicamente sería eso y pues los escucho con sus preguntas, jóvenes. Muchísimas gracias, maestro. Chicos, se abren micrófonos para la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos también el chat listo. El maestro logra escucharme. Sí, claro que sí. Sí. Ok, tengo unas preguntas de parte del salón, porque ellos están viendo desde Teams, maestra, entonces voy a compartir dos. Primero, la primera sería, ¿qué tan rentable sería poner una agencia aduanal hoy en día? Ok. ¿Te voy contestando o yo creo que sí, te voy contestando? ¿Qué tan rentable es? Muy interesante pregunta y creo que está ad hoc con estos cambios. Hace algunos años, precisamente había la parte del famoso sustituto. No sé si lo llegaron a escuchar. ¿Los sustitutos quiénes son o quiénes eran? Los sustitutos eran personas que le daban al agente aduanal la posibilidad de extender su patente, considerando que las patentes son intransferibles. Sin embargo, la Confederación de Agentes Aduanales lo que hizo fue precisamente buscar la manera que esta patente se prorrogara. ¿Por qué? Porque era lo normal. Un agente aduanal es un empresario. Y entonces, ¿cómo es posible de que después de que levante su empresa, el día que éste fallezca, pues se acabe el negocio? Entonces hubo de alguna manera esta figura que la quitaron precisamente en el sexenio de Peña Nieto, ¿sí? Sin embargo, la Karen siguió empujando precisamente ¿para qué? Para que entonces se creara una nueva figura que se llama patente corporativa o que es la agencia aduanal. Hoy tenemos agentes aduanales como persona física y tenemos agencia aduanal. Tu pregunta es muy, 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 muy importante. La pregunta es, oye, ¿qué tanto es rentable poner una agencia aduanal? Rentabilidad, te puedo decir que es rentable, porque actualmente hay un promedio de 800 agentes aduanales de 1,300 o 1,400 que existían. Entonces, han venido bajando porque les han cancelado o han extinguido las patentes, ¿sí? Entonces, rentable, contestando tu pregunta, sí lo es. Y de alguna manera, ahorita con estas figuras que es patente corporativa y agente aduanal, lo que hacen es que van a extender más la figura del agente aduanal. La van a seguir extendiendo, ¿sí? Aunque existe representante legal aduanero, que es para que tú hagas tus despachos por cuenta propia, ¿sí? Como empresa. Sin embargo, te puedo decir que el 85%, no, casi el 90% de empresas que importan lo siguen haciendo a través de agente aduanal. No están utilizando la figura del representante legal o apoderado aduanal que existió también, ¿sí? Entonces, rentable, sí es rentable, definitivamente. ¿Por qué? Porque a final de cuentas tú despachas para un tercero y ahorita la tendencia es el outsourcing. Ustedes saben que el outsourcing es una manera de que ustedes
trasladen una función que no quieren hacer, que en este caso sería el despacho aduanero, que lo pudieran hacer, pero lo transfieren a un especialista. Sí es rentable. No sé si con esto contesto tu pregunta. Así, doctor, muchas gracias por esta. En este caso, la segunda sería, ¿cree usted que la militarización en las aduanas sea beneficioso para el futuro de las aduanas en el país? En mi opinión, de forma muy personal, yo considero que no. No considero, sí hay una situación grave en las aduanas, porque ya llegaron ahora sí que la delincuencia organizada ha llegado a meterse tanto que hay un problema muy serio en las aduanas. Sin embargo, considero que no tanto tendríamos que cambiar ese manejo de lo que actualmente es los OCE, perdón, los oficiales de comercio exterior, por personal más adiestrado, más con tácticas de alguna manera para hacer frente a estos grupos que son muy poderosos, ¿no? Sí, a través del apoyo y del apoyo de los militares, pero como apoyo, porque una vez que ellos entren, de alguna manera es un panorama completamente, una forma de pensar muy diferente de una gente que recibió una instrucción militar a un civil. Es completamente distinto. Aparte, pues, todo el know-how o la expertise que tiene el civil en materia de comercio exterior, que no lo tiene el militar y que tendría que aprenderlo. Y entonces viene una curva de aprendizaje, ¿sí? Creo, en mi opinión, que nos estamos yendo como país al extremo completamente. Sí hay un problema, sí, pero nos estamos yendo al extremo. Creo que hay otras alternativas ahí que podemos trabajar para que no se militaricen las aduanas. Adelante. Muchas gracias. Tengo una pregunta yo. Adelante, Héctor. ¿Crees que con el sistema que llevamos dentro de las aduanas pueda acabarse de esta corrupción? Se puede decir, o bueno, como usted dijo, los grupos organizados, vaya, de delincuencia, ¿crees que se puede acabar con el sistema que llevamos dentro de la aduana o se tiene que mejorar o desde su punto de vista? Mira, yo creo que el problema no nomás son las aduanas, el problema es como sociedad. Traemos un problema en la sociedad de este tipo de organizaciones, ¿no? Yo creo que lo que se tiene que hacer es un trabajo colectivo para que no nomás se hace en las aduanas. En las aduanas sí representa eso, pero en otras áreas, o en estos sectores, o en otros segmentos de la economía, también sucede exactamente lo mismo. Entonces, lo que sí tenemos que ser muy cuidadosos precisamente para establecer a nivel federal, establecer pues esos procesos que tenemos que seguir para poder llegar a fondo, ¿sí? No se ha llegado a fondo, no podemos decir que hemos combatido, todavía no se ha combatido, se ha tratado de combatir, pero de alguna manera creo que no hemos sido tan efectivos. Tenemos que utilizar la inteligencia, ¿sí? La inteligencia de todos estos sistemas que nos generan para poder combatirlo. Aduana está haciendo lo suyo precisamente a través de estos mecanismos para poder saber quién se porta bien, quién se porta mal, ¿sí? Y poder de alguna manera detener cargas, ¿sí? Sin embargo, sigue habiendo una cuestión que nos afecta mucho, que es la corrupción, que es la parte de educación, que es la parte de la parte humana, ¿sí? Y entonces ahí tenemos que trabajar, pero no nomás aduanas, que considero que que todo el país, ¿sí? Tenemos ese compromiso, y aquellos que tienen familia, que tienen hijos, pues desde ahí empieza, ¿no? De educar precisamente a hacer las cosas bien y hacerlas sin que haya o que medie la corrupción, ¿no? Entonces, sí es un tema bastante álgido, sin embargo, en mi opinión, sí no es algo que se dé únicamente en las aduanas. Desde que yo estuve trabajando yo trabajé en la Administración General de Auditoría Fiscal Federal en la Ciudad de México, y bueno, pues también se hablaba de corrupción y seguía la corrupción y va a seguir. Yo creo que es un problema de educación. Entonces, si en las aduanas hay, también en otras áreas hay. Lo que sí, cada quien tiene que trabajar en lo suyo, ¿sí? Entonces, la aduana creo que está trabajando en lo suyo para evitar este tipo de situaciones, ¿sí? Ok, gracias. Adelante. Michelle, si gustas, puedes hacerle tu pregunta directa al maestro Javier.
Hola, buenas tardes. Disculpe, mi nombre es Michelle y mi pregunta es, ¿cree usted que alguien con doble nacionalidad mexicoamericana tenga alguna ventaja sobre este tema o alguna aduana? Sobre el tema, por ejemplo, si tú me preguntas sobre la parte de la agencia aduanal, te puedo decir que está limitado, porque una de las características es que no te aceptan como agencia aduanal, no te aceptan socios extranjeros. O sea, cuando tú constituyes una empresa, te dicen sí, pero no socios extranjeros. Tienen que ser socios mexicanos. Agente aduanal, persona física nacida. Si no es nacida, aunque tengas, si puedes tener doble nacionalidad, pero tuviste que haber nacido en México, aunque no tengas doble nacionalidad, entonces ahí sí, de alguna manera, te puedes ser beneficiado en la parte de lo que es la agencia aduanal. En la parte de aduanas, como personal que trabaja para aduanas, no le veo problema. Hay cargos públicos que sí te piden, pues, tener de alguna manera ser ciudadano mexicano, sí, precisamente nacido, pero en ese sentido, no sé si va en ese sentido tu pregunta o en qué, o si me la puedes precisar, por favor. No, solamente esa pregunta, que algún tipo de ventaja, desventaja hacia alguien que tiene doble nacionalidad y conoce sobre los temas estos, sobre las dos naciones. Sí, mira, la ventaja de tener doble nacionalidad es que, bueno, depende mucho de qué tanto tú conozcas de leyes